La sesión de hoy estará destinada a varios aspectos que nos solicitaron de la metodología cualitativa, relacionados con el análisis de datos. Al final la maestra Sandra Arely Saldaña, la doctora Carla Paola Martínez y su servidor Enrique Hernández Gersón, aclararemos los aspectos del tema. La sesión tiene el propósito de familiarizarlos con el proceso de integración de los subconceptos a las categorías. Contiene sugerencias para transitar, de elementos descriptivos identificados en las transcripciones producto de entrevistas, grupos focales o bien de la observación o algún otro recurso utilizado para colectar información, por ejemplo una autobiografía, historia de vida u otros, a fases analíticas y teóricas. Construyendo subconceptos, conceptos, categorías. La construcción de subconceptos, es decir palabras, imágenes o segmentos identificados en el texto, producto del microanálisis y su ubicación en conceptos y categorías es una actividad que suele transitar por procesos de reflexión teórica y empírica, que realizamos, desde que empezamos a probar o utilizar nuestros métodos. Sin embargo, la claridad y precisión de este proceso de reflexión, va a depender en buena medida de otras etapas enlazadas con la elaboración de la propuesta de indagación, etapas que inician desde que seleccionamos nuestro objeto de indagación. Antes de continuar con este punto, he de reconocer que cada profesor da su versión de lo que significa e implica construir un objeto de estudio. Algunos incluso mencionan una serie de tips de lo que les ha funcionado. Esta exposición es uno más de esos tips. No es un modelo único o receta. Cada quien recupere lo que considere para su investigación. El objeto de indagación, casi siempre en investigación cualitativa inicia de manera intuitiva. Imaginen un pastel de conocimientos con varias rebanadas, cada una de esas rebanadas es un tema de investigación. Después de varias rondas reflexivas, quizá por su relevancia y factibilidad, se selecciona una rebanada y paso a paso conocemos más de lo que contiene esa rebanada, de tal manera que puede haber productos como, comprender el vacío de conocimiento por lo que vale la pena investigar el tema seleccionado, es decir se encuentra la necesidad de 1, crear teoría 2, ratificar la teoría que existe 3, generar información que contribuya al diseño de estrategias psicoeducativas 4 fortalecer políticas públicas o actualizar normas técnicas. Estas son algunas de las posibilidades por las que hacemos investigación, generamos nuevos conocimientos, ratificamos o incrementamos los existentes, probamos que el conocimiento tenga aplicación práctica en algo. Lo dicho anteriormente desde la perspectiva de los escenarios, los sujetos y tomando en cuenta los contextos del habla. En otras palabras indagamos por la necesidad de saber, porque hemos detectado inconsistencia del saber y requerimos su ratificación, hay evidencia empírica del fenómeno que señala que hay algo interesante por descubrir o puede ser interesante por los escenarios o contextos de ocurrencia del fenómeno. El conocer el objeto de investigación, permite al menos contestar la mayoría, o todos los siguientes cuestionamientos: el qué, para qué, por qué, cómo, dónde, cuándo, desde cuándo, con qué del objeto de estudio. Esta búsqueda de respuesta, nos fortalece cognitivamente para decidir si estamos ante una posible pregunta teórica o sustantiva o una mezcla de ambas opciones y permite visualizar la contribución, resultado de la indagación. Este resultado suele servir para redactar en el objetivo general de la investigación, que por lo regular consiste en explicitar la contribución del trabajo de investigación. El objetivo general de investigación, dijimos, es la aportación que se hará al fenómeno, en al menos dos tipos de aportaciones, teóricas o prácticas. Su redacción puede ser más sencilla. Si es una contribución teórica, puede decir algo más o menos así: ampliar el marco conceptual de X, Y y Z, ratificar o ampliar el marco conceptual de X, Y y Z. Si es aportación de conocimiento para hacer mejor algo, el objetivo general puede redactarse comprender lo similar y diferente del fenómeno X, Y y Z para diseñar estrategias, intervenciones, elaborar programas, entre otros términos, por ejemplo, resultados o datos y cómo se ha pensado el tema, teorías, categorías, conceptos, modelos. Podemos también terminar escribiendo que la aportación será considerando los contextos, escenarios o atributos de los participantes. Casi sin darnos cuenta estamos construyendo nuestra propuesta de investigación, pues a estas alturas hemos realizado una buena parte del estado de la cuestión y logrado tener argumentos de relevancia, factibilidad, magnitud, trascendencia, vulnerabilidad o de otro tipo para poder elaborar la justificación. Enseguida señalaremos consideraciones básicas para construir subconceptos, conceptos y categorías.
Les he advertido al inicio de la sesión que, no hay recetas o modelos únicos para hacer análisis cualitativos de datos derivados de propuestas de investigación. La que han conocido y estamos profundizando, es una propuesta elaborada por la profesora Sandra Arely Saldaña Ibarra, y el que les habla hace varios años. En este tiempo se ha actualizado, reconsiderado principios que teníamos al inicio, ha sido creada leyendo aquí y de allá, propuestas de expertos, intercambios con colegas en congresos, seminarios, discusiones académicas y en aulas de niveles de licenciatura y posgrados, validando su implantación en investigaciones de temas variados, con estudiantes como ustedes de diversas disciplinas científicas, y por tanto con propósitos diferentes, y con niveles de profundidad exigidos dependiendo el nivel educativo. La propuesta, consideramos integra varias cualidades, por ejemplo, su sencillez, integra elementos de rigor metodológico, favorece la creatividad e innovación y como se ha visto en las sesiones anteriores, es amigable con el uso de software. Les animamos a que la utilicen, y mejoren los procesos y estrategias de análisis, con el fin de que aporten con su trabajo y se amplíe su utilización. Hemos de mencionar que llegado el proceso de analizar datos, es conveniente que el responsable de la indagación, el equipo de apoyo o el responsable del análisis cuando éste no recae en la misma persona debe estar de regular a excelente en términos del conocimiento del tema, es decir, de la rebanada de pastel que ha seleccionado, pues la descripción y análisis en buena parte se sustenta en este conocimiento. Así, no tendrá dificultad para identificar subconceptos, reconocer, agruparlos, conceptos, los cuales se deben, potencialmente incorporar a teoría, categoría. Se entiende en esta propuesta de análisis al término subconcepto como el conocimiento de sentido común con el que las personas en determinados contextos, escenarios y atributos relacionan con imágenes o palabras algún fenómeno. Incluso pueden relacionarse o no con otras personas en base a este saber, puede que sea esta una creencia o razón, pero fundamentalmente cumple una función descriptiva. El concepto es una abstracción de cierta precisión, y constituida a partir de darle sentido a la integración de los subconceptos, pero esencialmente cumple una función analítica. La categoría, lo mismo que los conceptos, es una abstracción, pero más incluyente en la teoría, construida por conceptos, como dijimos, recuperada de la teoría, de literatura o de los datos que se están analizando, básicamente cumple una función teórica. Los ejemplos están reducidos al mínimo, lo que se presenta tiene como fin comprender el proceso de transformación de subconceptos a conceptos y a categoría. El ejemplo 1, internado, corresponde a un evento en un internado educativo mixto. Institución educativa, ubicada en núcleo urbano, de servicio público del nivel de educación secundaria para población indígena de municipios aledaños a dicha concentración urbana. A grandes rasgos esta es la historia. Las autoridades de la institución educativa reportan a la jurisdicción sanitaria un hecho que ha trascendido a través de prensa hacia las localidades en las que viven familiares de estudiantes internos. Han dicho que el lugar tiene posesión diabólica, pues la mayoría de los estudiantes manifiestan comportamientos extraños, tanto en el aula como en sus diversos espacios. A su vez, la jurisdicción sanitaria se manifiesta incompetente para atender este tema, pues no cuenta con personal especializado, además de creer en la situación diabólica del sitio donde se ubica el internado. Solicita el auxilio de la Secretaría de Salud de ámbito central, la cual procede a actuar, pues a esas alturas, la difusión de la noticia ha alterado a la población colindante con el colegio, exigiendo que cierre definitivamente, regrese a los estudiantes a su localidad de origen y los casos de estudiantes considerados más graves, sean sometidos a exorcismo antes de regresarlos a su comunidad, para impedir contagio a los demás pobladores. A la demanda de apoyo son asignados psiquiatría, especializado en adolescentes, especialista en medicina interna, salud mental y el coordinador de la investigación. Se utilizan varios recursos técnicos para obtener la información, tales como entrevistas focalizadas a personal docente, vigilantes y autoridades del lugar. Entrevistas de profundidad a los considerados casos primarios y secundarios de las condiciones reportadas. Observación participante y no, focalizando los espacios dormitorios, cocina, baños y en el ámbito de la institución y alrededores del mismo. Los recursos técnicos aportan los siguientes datos: inicio de los episodios comportamentales hace al menos 2 semanas, pero menos de un año.
Se identificó un comportamiento excéntrico por parte de los alumnos, y se incrementan estos comportamientos en otros con posar la mirada en los ojos, básicamente empiezan con una especie de convulsión, hasta caer al suelo, pérdida de sensibilidad, del habla e incapaces de seguir instrucciones, pasa con un estudiante y continúa con el mismo comportamiento a todo el grupo o comunidad. En dicha situación de crisis los responsables docentes en el aula, les untan alcohol en la nuca, frente, brazos e incluso les ponen algo enfrente de su mirada del caso, pudiendo ser una cruz, rosario, escapulario o de plano frotárselo en la nuca y frente. Algunos de estos personajes hacen horquillas como si fuesen a vomitar. El estado de ánimo de los participantes ha cambiado en este periodo de tiempo, ideas delirantes relacionadas con fuerzas demoníacas, y deseo de dañar y en términos de afectividad disminuida, ausente o ciclotímica. Todos con sintomatología de estrés agudo. El personal de la institución había ocultado los incidentes por temor a perder su trabajo. Cuando ocurre fuera del aula, en diversos espacios del internado, el personal y los alumnos hacen fogatas y rezan. La conclusión del caso, a partir de los datos de las conversaciones y otras fuentes de datos documentales, tales como reglamentos internos, expedientes escolares, datos de observación de los espacios de vida cotidiana, permitió hacer el análisis y decir que se trató de un caso trastorno psicótico agudo transitorio y comportamiento esquizoide, enmarcado en histeria colectiva. Este ejemplo, por sencillo es bueno, útil para clarificar que el subconcepto al concepto y categoría, los términos utilizados suelen corresponder a la literatura. De ahí que vale la pena recordar lo que ya hemos dicho, la persona que codifica debe estar preparada de conocimientos y de experiencia en el tema, para reconocer cuando aparecen en los datos los términos o segmentos para codificarlo, debe estar a la caza en cuestiones cognitivas. Por otro lado, suelen aparecer subconceptos que no se le encuentra ubicación en ese momento del análisis, se les coloca el código de temas emergentes, se requiere otro tipo de información que nos dé sentido. Veamos este otro. El gobierno federal a través de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, inició la producción de energía eléctrica en una planta nucleoeléctrica llamada Laguna Verde, localizada en el municipio de Alto Lucero, en el estado de Veracruz. Desde el inicio de su construcción y operación ya hace más de 30 años, ha estado en debate su seguridad, en opinión de varios expertos, asociaciones civiles y población general, siempre ha estado en la posibilidad de percances, con resultados catastróficos para la población cercana a dicha planta y más allá. Los responsables de la operación de tal planta expresan, caso de ocurrir un desastre, la población vecina a la planta sabe cómo actuar. Indican tener 2 zonas de descontaminación radiológicas ubicadas a 35 kilómetros de la planta, localizadas en escuelas primarias de la población de Zempoala y Nautla, Veracruz. Localidades ubicadas en la carretera que comunica a la planta, hacia el norte y sur de la entidad, suponen que la población se formará y hará fila para descontaminarse. Argumentan que disponen de varios programas de respuesta a una contingencia, tanto internos como externos para evitar, mitigar o salvaguardar a la población y a los trabajadores, afirmando que tanto la población ha sido, y es capacitada para actuar en caso de una contingencia en la planta, lo mismo los trabajadores. El plan se denomina Plan de Emergencia Radiológico Externo PERE. Sin embargo, hay asuntos de los cuales no tienen respuestas precisas, por ejemplo, ¿qué información tiene la población de cuáles señales deben percibir si ocurre una contingencia en la planta? ¿Conoce dicha población qué hacer en caso de una avería en la planta? La información y acción es similar en toda la población, independiente de su edad, ocupación y sexo. Las preguntas anteriores se buscarán dar respuestas en 2 escenarios, uno de ellos, es la población localizada en la zona vía Pluma, 16 kilómetros de la planta, y la zona vía Ingestión, 80 kilómetros de la planta. Las tácticas utilizadas para colectar información fueron entrevistas focalizadas, grupos focales, observación no participante y recuperación de documentos y testimonios al respecto de la planta. Se identifican los siguientes subconceptos: zona vía Pluma, explotar como una bomba, fisuras en las paredes de la planta, esperan oír una especie de silbido, como de olla express. Esconderse atrás de una pared, encerrarse en su casa de ladrillos para que no les pase nada, correr al monte. Zona vía Ingestión, vehículo de la planta con perifoneo alertando a la población de la contingencia, autobuses de la planta que pasa por ellos para desalojarlos, llevarlos a zona de descontaminación radiológica, retirarse por las rutas destinadas a ese fin.
Los subconceptos identificados son agrupados en dos conceptos, llamados creencias y razones y a su vez en la categoría, autonomía. Este caso se presenta por comparar lo similar y diferente en función de dos escenarios y atributos de los participantes. El ejemplo 3, recuperó información de población migrante indígena respecto de sus representaciones sociales de alimentación saludable, con la finalidad de aportar a la política pública sobre el tema. Tácticas utilizadas, entrevista y observación participante y no participante. Subconceptos, tener dinero para comprar, un lugar donde encontrar lo que se desea comer, los alimentos color verde, compartir con los demás, tomar atole, comer tortillas, pan, res en caldo, lo que es de la tierra, no alimentos industrializados, lo fresco. Conceptos, objetivación, anclaje, disponibilidad, accesibilidad. Categoría, representaciones sociales. Los tres ejemplos reúnen algunas características de las que hemos visto en las sesiones. El primero trata de una codificación abierta, los subconceptos se fueron construyendo a partir de los datos, los conceptos de la literatura y la categoría de la teoría recurriendo al CIE de trastornos mentales y el DSM-4. Se trató de un trabajo intensivo en cuanto a tiempo, los participantes y el tema. El segundo ejemplo, es interesante por su relevancia social, el acercamiento a varias localidades de los escenarios seleccionados, resaltando que la población vía pluma, es decir la que vive más cerca de la planta, la información que tiene de un accidente nuclear está caracterizado por creencias, en la medida que se vive más alejado, son las razones lo que caracteriza esa información, por tanto hay más interrogantes para resolver, quizá indagar la manera que han adquirido estos conocimientos. El tercer ejemplo, el acercamiento implicó el dominio por parte del investigador de la lengua de la población estudiada, conocimiento de sus principales costumbres relacionadas del tema. Por ser un grupo cohesivo, discriminado, estigmatizado e invisible para gran parte de la población y autoridades, los recursos para el acceso, es decir el acercamiento a la subjetividad, fue importante. El cómo vestir, la hora de estar en campo, cómo establecer rapport, irlo incrementando y otros detalles más. Entre estos el trabajo caracterizado por inducción-deducción.